Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el profesor Javier Tobar de la página de Arqueología del Libro de Mormón y miembro de Central del Libro de Mormón. Les saludo con mucho afecto y hoy quiero presentarles un video que de seguro les va a gustar. El tema se llama Los tronos en el Libro de Mormón y Mesoamérica. Leyendo el Libro de Mormón encontramos que los gobernantes ocupaban sitios especiales, les llamaban tronos. Y un trono es una silla, es un lugar para sentarse, en el caso de los gobernantes, para despachar, para administrar asuntos de su gobierno. Ellos utilizaron generalmente tronos de piedra, pero había de diferentes tipos. Tanto de piedra, había de madera y había de petate, como lo usaron en Mesoamérica los aztecas. Bueno, aquí lo interesante es que el Libro de Mormón utiliza los tronos como se utilizan en Mesoamérica. Esto es un paralelismo que me llama mucho la atención, tanto en el tiempo, como en su hechura, como en su uso, son iguales. Y vean ustedes esta imagen, donde se muestra al gobernante sentado en un trono. Este trono es de piedra. Observen ustedes que está incluso en un lugar céntrico, pero sobre todo elevado. Un personaje llega a entregarle tributo en posición de sumisión. Hay otros que están ahí también acompañando al gobernante. Pero para el tema es importante que ustedes vean cómo eran los tronos. En este caso es de la zona maya. Pues bien, no solamente los mayas tenían tronos, sino en Mesoamérica, en todas las culturas, llámense aztecas, llámense olmecas, llámense totonacos, etc. Todos con sus características particulares, pero servían para lo mismo. Ahora quiero enseñarles esta imagen de un trono que se encontró en Chichén Itzá. Este trono es más interesante porque aún muestra la manera en que adornaban. Aquí ustedes observan piedras verdes, tanto en los ojos como en el cuerpo. Seguramente tenía más detalles y más piedras, incluso a veces metales, porque los tronos eran decorados con oro, con plata y metales preciosos y otras cosas, además de que estaba decorado y tenía fechas conmemorativas o imágenes conmemorativas también. Esto servía, vuelvo a repetir, esto servía para sentar al gobernante y generalmente lo hacían de una manera exclusiva. Nadie podía sentarse ahí, solamente el que gobernaba. Pocos tronos quedan en Mesoamérica, pero el que a mí me llama más la atención que todos es este que ustedes están viendo en la imagen. Es el trono 1 de Piedras Negras en Guatemala. Este es de origen maya. En este caso tiene respaldo, como una banca, porque había tronos que no tenían respaldo. Bueno, este tiene la marca del tallador, porque él expresó en sus tallados de piedra, expresó a dos figuras que ustedes ven en el respaldo. También tiene jeroglíficos mayas con fechas, con nombres y con una serie de cosas que estaban relacionadas con el gobernante. Este es un buen ejemplo de lo que ustedes deben de conocer como el trono en la época de Mesoamérica. Bien, ahora hablando del Libro de Mormón, también tenemos tronos. Voy a narrarles una pequeñita historia de lo que se encontró en Mosiah 11:19. Aquí está el rey Noé. Este rey era malo, sometía mucho a los pueblos, los castigaba a los pueblos vecinos, tenía muchas concubinas, le gustaba mucho el dinero y bueno, todo esto está pasando en el año 160.
Este rey era un idólatra. Pues bien, él mandó construir un trono con los materiales más preciosos y ahí se sentaba a gobernar. Que la gente viera cómo hacía su trabajo, cómo gobernaba, pero lo hacía para que todo mundo viera. Es más, él se consideraba una persona importantísima y por lo mismo había edificado un palacio para él, y el trono lo había puesto en medio. Veamos la escritura lo que dice. Y también edificó para sí un amplio palacio y un trono en medio, todo lo cual era de madera fina y estaba adornado de oro, plata y cosas preciosas. ¿Cómo ven, amigos? El trono estaba en medio en un palacio lleno de lujos, un trono también muy lujoso. Imaginen ustedes las personas que llegaban ahí, pues se deslumbraban porque veían tanto lujo en este rey. Y esto lo hacía con un propósito, por supuesto, el que la gente viera su poder, para que supieran quién mandaba ahí. Sobre todo por eso lo hacían. Ahora vean ustedes esta imagen de un Xalach-Winik, es decir, un rey maya. Aquí vemos un trono más sencillo. El gobernante lleva todo su atavío de rey, de gobernante, pero el trono no es tan lujoso como el que acabamos de ver de piedras negras. Este es más sencillo, incluso no tiene respaldo. Pero este es un ejemplo que nos sirve para ver los diferentes tipos de tronos que existieron en Mesoamérica. Ahora, hablando del Libro de Mormón, tenemos otra historia también muy interesante, pero esta ya es en la época jaredita, es decir, en el 2000 antes de Cristo. Ahí estaba Jared, quien había sido elegido como el rey o gobernante, y él tenía ahí una persona cerquita que se llamaba Akish. Pues bien, Jared da a su hija para que Akish sea el esposo. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? Akish era un hombre malévolo, un hombre que tenía personas que conocían las combinaciones secretas, y le nació la idea de quitar al suegro para ponerse como rey. Y claro que lo logra, estando Jared gobernando ahí en su trono. Justamente en ese lugar llegan y la gente de Akish y le cortan la cabeza, lo degollan. Esto tiene una carga simbólica muy importante. Claro, estamos hablando de los tronos. Donde estaba gobernando Jared era un trono. Ya lo vimos que como en Mesoamérica, igual en el Libro de Mormón. Este lugar era especial. Solo se sentaba ahí el que gobernaba. Bueno, el simbolismo de matarlo ahí en el trono, pues tiene que ver con que la gente sepa que ahora habrá un nuevo rey, que la gente sepa quién tiene el poder, que la gente sepa quién es la autoridad. Por eso se hizo ese asesinato, se hizo ahí donde estaba el trono, porque era el lugar simbólico para que la gente lo viera. Porque Akish podía haber matado a Jared en otro lugar, fuera de la vista de la gente, pero no. En el Libro de Mormón tenemos varios casos en donde está el gobernante en su trono y ahí, en ese mismo lugar, lo matan. Repito, tiene una carga simbólica importante porque el usurpador quiere que la gente vea quién es el nuevo gobernante, y por las buenas o por las malas. Y generalmente lo hacían por las malas. Veamos la escritura de Éter 9, 5 y 6, donde narra lo que acabamos de comentar. Y sucedió que Akish procuró quitarle la vida a su suegro y se dirigió a aquellos a quienes había juramentado con el juramento de los antiguos, y le cortaron la cabeza a su suegro mientras se hallaba sentado sobre su trono, dando audiencia a su pueblo. Porque tan grande había sido la diseminación
de esta inicua y secreta sociedad que había corrompido el corazón de todo el pueblo, de modo que Jared fue asesinado sobre su trono y Aquish reinó en su lugar. Es muy interesante, queridos amigos, que la Escritura hace énfasis que el asesinato fue sobre el trono. ¿Se dan cuenta cómo las dos escrituras que acabamos de leer menciona que estaba ahí gobernando, que estaba ahí administrando y que ahí sucedió la muerte de Jared? Esto es por lo que les comenté acerca del simbolismo que conlleva matar a una persona en su asiento, en su trono gubernamental. Más adelante, en Éter 10:6, se destaca que los tronos que elaboraban los jareditas en el 2000 a.C. eran hechos por gobernantes generalmente malos, y la característica principal que tenían esos tronos era el lujo, que estaban hechos con excesivo lujo, como el oro, la plata, otros metales preciosos y otras cosas preciosas, maderas finas. Esto lo podemos ver en Éter 10:6. Vean lo que dice. Y se edificó un trono extremadamente hermoso y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos los echaba en la prisión, y a quienes no podían pagar tributos los encerraba en la prisión y hacía que trabajaran continuamente para su sostén, y al que se negaba a trabajar hacía que lo mataran. Dos cosas, queridos amigos, de esta escritura. Dice que edificó un edificio hermoso y que ahí construyó también un trono, igual, con mucha riqueza. Pero la otra cosa que me llama la atención, que también pagaban tributos. Y este será otro tema de otro video y de otro artículo en la página de Arqueología del Libro de Mormón, porque aquí estamos viendo que los jareditas también someten a los pueblos enemigos y les exigen el tributo, igual como sucede o como sucedió en Mesoamérica. Un paralelismo interesante que podemos analizar nuevamente. Pero ahorita estamos con el tema de los tronos. Mire, vea esta maravilla maya. Esta es una escultura de cerámica que nos muestra cómo el Halach Winik, o el rey o el gobernante principal, se sentaba en su trono, y en este caso este trono estaba decorado con un dios por cada lado, es decir, tenía dos dioses a su lado y él en medio. ¿Por qué? Porque otro tema de los tronos en Mesoamérica es que los gobernantes hacían creer a la gente que ellos eran semidioses y que convivían con los dioses. Por eso ustedes pueden ver esta imagen de un Halach Winik muy bien vestido, con un gran gorro ceremonial, con toda una ropa ceremonial, pero con dioses, es decir, está conviviendo con ellos y se puede sentar con ellos. Este era el mensaje que ellos mandaban al pueblo para seguir sometidos. Amigos y hermanos, es muy evidente que los tronos de Mesoamérica y los tronos del Libro de Mormón son muy semejantes, tanto en las características de manufactura como en su uso y como el tiempo en que se hicieron. Todo esto sucedió en un tiempo muy cercano entre ambos pueblos, pues leímos que los jareditas del 2000 a.C. tenían tronos, pues los olmecas de Mesoamérica en el 2000 a.C. también tenían tronos. Los mayas del 200, 300, 400 después de Cristo tenían tronos, pues los nefitas en el mismo tiempo también tenían tronos. Es de verdad muy apasionante este tema del paralelismo,
Por lo mismo, pues este es un detalle más de todos los que hay, de todos los puntos de estudio que hay. Este es uno más para estar pensando que los hechos del Libro de Mormón probablemente, entrecomillado, probablemente sucedieron en Mesoamérica. Aún no lo sabemos. Nos falta más estudio y tener paciencia porque están saliendo nuevos descubrimientos, están saliendo muy rápido, queridos hermanos. Y entonces tenemos que esperar porque algún día sabremos la verdad. Un día sabremos dónde sucedieron los hechos del Libro de Mormón. Espero que este video les haya gustado y no me despido de ustedes sin antes invitarles a que vayan a la página de Facebook de Arqueología del Libro de Mormón de su servidor. Ahí ustedes seguirán teniendo temas arqueológicos que les va a gustar porque están relacionados al Libro de Mormón. También tengo mi canal de YouTube llamado Arqueología del Libro de Mormón. Por favor, compartan, inviten a sus amigos a que se unan al grupo de Facebook y que se suscriban al canal de YouTube. También ustedes deben de visitar la página de Facebook Central del Libro de Mormón. Esta es una página donde hay muchos contenidos interesantes. También tiene su canal de YouTube y ahí tiene videos extraordinarios. Por supuesto, queridos hermanos, que todo esto es gratuito. Son trabajos que se hacen para ustedes con el afán de que conozcamos más tanto la historia que hay en nuestros países como, por supuesto, las escrituras, que es lo más importante. Las escrituras son sagradas como el Libro de Mormón. Y bueno, amigos, pues que la pasen bien. Les deseo lo mejor del mundo y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias y que la pasen bien. Hasta luego.